voy a cubrir la clase 1 hasta la clase 7 de Fundamentos Cristianos y estarían al día en la clase de Fundamentos Cristianos para que el día lunes el profesor Braden pueda continuar con las clases. Así que saquen su cuaderno, saquen sus Biblias y vamos a empezar. Este es la clase 1 de Fundamentos Cristianos. Esta va a ser un repaso de la clase de Fundamentos Cristianos. Así que si no han tenido la oportunidad, repito, si no han tenido la oportunidad de poder estar presente en todas las clases o en ninguna de ellas, este es un momento perfecto para todos juntos ponernos al día con las clases y estén al día con cada una de las clases. Así que comencemos. Salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la pregunta que el profesor Braden hizo fue, ¿qué es la salvación? ¿Y qué significa ser salvo? Ahora, la palabra salvación se usa mucho en lo que es el evangelismo en el respecto de ser, ¿verdad? Ser salvo y ser librado del destino eterno, que es el resultado de una vida de pecado, ¿no? Si una persona decide no creer en Jesús y decide rechazar a Jesús y decide hacerse a él mismo el Dios de su vida y este mundo el Dios de su vida, esa persona está negando a Dios, está negando a Dios. Y hay una buena pregunta que hizo una vez una alumna de una universidad acá en los Estados Unidos y dijo, si Dios es tan bueno, ¿por qué si yo lo niego me hace ir al infierno? ¿No es que es misericordioso y bueno? Es una muy buena pregunta que tiene una muy buena respuesta también. Si una persona niega a Dios y rechaza a Dios en esta vida, Dios no lo va a obligar a que pase con él la eternidad. Si no quiere pasar en esta tierra con él, ¿cuánto más esa persona no va a querer pasar la eternidad con Dios? Entonces hay un lugar donde la presencia de Dios no está, donde la presencia manifiesta de Dios no va a estar, y es el infierno. Entonces, si esa persona niega a Dios, va al infierno, porque Dios no va a obligar a esa persona a pasar la eternidad en su presencia y con él. Ujú. Eso es una de las respuestas. Rosa, ¿quieres comentar algo? Veo tu micrófono prendido. No, disculpe, hermanita. No. Ok, yo pensé que tenías algo que decir. Pero bueno, entonces, ¿qué es ser salvo? La palabra salvación en el griego, ahora vamos a recordar, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y dos libros en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la palabra que el apóstol Pablo y que todos los autores del Nuevo Testamento usan para la palabra salvación es soso. Soso tiene un significado. Su significado es ser salvo, ser sanado y liberado. Entonces, cuando los apóstoles predicaban el evangelio y decían, ustedes van a ser salvos, lo que ellos estaban diciendo es, cuando crean en Jesús, ustedes van a ser salvos, sanados y liberados. Entonces, esto es lo que es salvación. Ahora, la salvación pasada, presente y futura. Cuando nosotros creemos en Jesús, en ese momento somos sacados del reino de las tinieblas, trasladados al reino de la luz. Cambiamos de Señor. Antes el Señor era el Señor de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El enemigo. Entonces, antes de creer en Jesús, nuestro Señor, nuestro amo, el que decía que íbamos a hacer, era el que domina este mundo, el enemigo. Pero cuando creímos en Jesús y lo hicimos el Señor de nuestra vida, fuimos quitados de este dominio y ahora estamos en el reino de Jesús. Ahora Jesús es nuestro rey. Jesús es el que toma las decisiones en nuestra vida y en su reino de la luz nosotros vivimos. Pero la salvación no solamente fue ese instante en que fuimos removidos de las tinieblas, sino que la salvación es presente y también es futura, lo que lo vamos a estudiar en este momento. La salvación
la vimos en nuestro pasado. Si tú eres cristiano hoy, puedes recordar el momento en que fuiste salvo, pero también es una realidad presente y es una esperanza futura. Entonces voy a dar unos ejemplos de cómo podríamos negar estas tres cosas. Ejemplo, he hablado con muchas personas, o bueno, ustedes deben conocer esta que dicen, sí, hermano, tú hablas sobre la salvación y le comentas que Dios puede hacerlos libres, que Dios puede restaurar sus vidas. Y ellos dicen, sí, hermano, cuando vaya al cielo. Cuando yo vaya al cielo, yo voy a adorar a Jesús. Cuando yo vaya al cielo, yo voy a conocer a Jesús. Cuando yo vaya al cielo, voy a hacerle tantas preguntas a Dios. Cuando yo vaya al cielo, voy a poner toda mi atención en Él. Ahora, ellos están tomando la salvación como solamente una esperanza futura. Y sí, tenemos una esperanza gloriosa, que un día, sea que Jesús viene y nos lleva, o sea que morimos aquí en la tierra y nuestro espíritu sube al cielo y vamos a estar en el cielo y vamos a estar con Jesús por siempre, cara a cara. Pero esta persona, por ejemplo, no está consciente o tal vez nunca ha tenido la oportunidad de estudiar las escrituras y darse cuenta que la salvación también es una realidad presente. Ahora que hemos creído en Jesús, somos eternos. Ahora que hemos crecido en Jesús, podemos tomar su salvación en que es liberación, podemos ser libres de todo pecado, podemos ser libres de toda opresión del enemigo. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús sobre todo demonio, sobre toda fuerza maligna. Hay una salvación y el regalo también es presente. Podemos abrir este regalo y podemos vivir en este regalo. Entonces, la salvación no solamente es un instante en nuestro pasado, no es solamente un momento en nuestro futuro, sino que también está en el presente. Entonces, cuando me explican, me dicen, ¿qué hace la salvación en mi vida? Bueno, la salvación es un evento pasado que te sucedió, pero también es una realidad presente y también es una esperanza futura. Nosotros hemos sido justificados, nosotros estamos siendo santificados y seremos glorificados. Esa es otra forma de decir. Cuando creímos en Jesús, nosotros fuimos justificados. ¿Qué significa ser justo? Justo significa estar en una correcta relación con Dios. Nosotros fuimos hechos justos delante de Dios. Por obras, no. Job, en el libro de Job, dice que nuestras obras de justicia, nuestras obras que tratamos de hacer buenas personas, son como trapos sucios delante de Dios. O sea, no por nuestras obras, sino por Jesús. Fuimos justificados. Ahora, cuando Dios nos mira como justos. Un gran misterio, gran obra que Jesús hizo. No tenemos nada que ver y no tenemos nada que gloriarnos. Ahora, nosotros estamos siendo santificados, es decir, Claudia, que es espíritu, fue hecha nueva criatura. Claudia, mi nombre es Claudia, si no me conocen. En el pasado, Claudia tenía sus cosas en el pasado, pero esa Claudia murió. Ya no existe. No existe. Ha muerto juntamente con Cristo. Y hay una nueva Claudia que ha sido hecha transformada. O sea, es una nueva criatura. Y esta soy yo en este momento. Pero tengo un alma, que es mi intelecto, mis emociones, mi decisión, y tengo un cuerpo, los cuales no tienen vida por sí mismos, sino es mi espíritu. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso dijo Jesús. Estoy diciendo la palabra, palabra por palabra. No estoy añadiendo ni haciendo ningún énfasis. El espíritu es el que da vida, mis palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Eso dijo Jesús. Entonces, en este proceso de ser santificados, la salvación comienza a obrar desde dentro hacia afuera. Claudia ha sido hecha una nueva criatura. ¿Ok? Digamos que en el tiempo pasado a Claudia le gustaba chismosear, pero ahora fue hecha una nueva criatura. Y ahora mi naturaleza no es chismosear, no es crear rumores. Ahora mi naturaleza es hablar vida y compasión. Sin embargo, por muchos años yo entrené a mi mente para mantener a la gente enfocada en chismes, enfocada en rumores. Y yo entrené mi cuerpo para que siga. Yo entrené mi cuerpo para que apoye en esa regla de mi vida que era chismosear. Pero ahora que soy una nueva criatura, soy hecha una nueva persona. Toda mi vida ha cambiado, pero tengo una mente que renovar y tengo un cuerpo que entrenar.
Porque el cuerpo, tú, una persona muere y está en el cofre, la persona no es la carne, yo no soy esta, yo no soy esto. Quien soy está en mi interior. Ese es quien soy, Claudia, ¿verdad? Entonces tengo una mente que renovar y tengo un cuerpo que entrenar. El cuerpo va a seguir el entrenamiento. Hay una cierta fuerza que tiene la mente. Si han visto, hoy en día hay una cierta fuerza mental que hablan, que es como tú tienes que ser responsable, tienes que hacer esto, esto. Y sí, hay una fuerza mental muy limitada, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo y somos hechos nueva criatura, tenemos todo lo que es necesario para entrenar nuestro cuerpo, para obrar en justicia todo el tiempo, para tener buenas obras, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad presente. Estamos siendo santificados, santificados y toma tiempo, toma decisiones, ¿no? Entonces, esta es nuestra salvación presente, nuestra realidad presente. Pero también tenemos una esperanza futura de que seremos glorificados, que este cuerpo que envejece, que este cuerpo que se cansa, que no sé si ustedes, pero a mí no me gusta mucho tomar descansos. Entonces, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado y yo me echo a la cama y tengo que tomar descanso porque he trabajado toda la semana en el ministerio y tengo que descansar. Y es como cuánto anhelo tener un cuerpo glorificado que no necesita, que no está cansado. Pero esa es nuestra esperanza futura. Un día vamos a ser glorificados. Vamos a ver a Jesús cara a cara, tendremos un nuevo cuerpo. Entonces, la salvación fue un evento pasado, cuando fuimos justificados, fuimos hechos nueva criatura. Es una realidad presente porque estamos siendo santificados, estamos renovando nuestra mente y entrenando nuestro cuerpo y vamos a ser glorificados. Entonces, la salvación es más allá que un momento en nuestra vida de 5 minutos que dijimos, Señor, sé nuestro Señor. La salvación envuelve por el resto de nuestra vida. Jesús es el único camino. Jesús dijo muchas veces y de muchas maneras que Él es el único camino. Y hay una parte donde dijo claramente, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hay un único camino para salvación y es Jesús. Es Jesús. Sigamos. ¿Puede alguien perder su salvación? Y tenemos una clase que vamos a verla en unos minutos, pero vamos a ver eso. Lo voy a dejar acá porque lo vamos a hablar en la última clase. Entonces, esta es la primera clase de fundamentos cristianos. La gracia y la misericordia de Dios son dos dones que son completamente inmerecidos, ¿verdad? Ahora, hablamos sobre cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia. Mm, Los dos a menudo se usan juntos. Cuando vemos gracia y misericordia, constantemente se usa mucho en los evangelios, en las epístolas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también lo vemos que se usan juntos, pero no son lo mismo, aunque son muy parecidas. La gracia es que me den algo que yo no merezco. Por ejemplo, recuerdo cuando era niña y tenía por lo menos ahí unos 6 años, mis padres decidieron comprarme un celular. Ahora, eso fue dado por gracia. Yo no hice nada para merecer ese celular. Me fue dado por gracia. Por ejemplo, eso fue dado por gracia. Ahora, otro ejemplo. Recuerdo que yo no pude completar unas asignaturas cuando estaba en secundaria y el profesor tuvo misericordia de mí y no me desaprobó el curso. Ahí él tuvo misericordia por mí porque no recibí lo que yo merecía, que era una nota desaprobatoria. Ahora, aunque se ven muy parecidas, son diferentes. La gracia es que me den algo que yo nunca hice nada para merecer, no tengo ningún mérito por ello, sino simplemente me fue dado. Y la misericordia es que detengan el castigo y no me den lo que merezco, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Entonces, la misericordia de Dios es desplegada, la misericordia en el perdón de pecados. Vemos en Primera de Pedro 1:3 y en Tito 3:5 cómo la misericordia de Dios es desplegada hacia nosotros.
Vemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y en Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por las cosas justas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó a través del lavamiento, del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Por la misericordia de Dios podemos nacer de nuevo y ser perdonados. Entonces, la mayor medida de la misericordia de Dios se mostró en la cruz. Quiere decir que en esa cruz debíamos estar nosotros, pero Dios no nos dio lo que nosotros merecíamos, sino que mandó a otro que pague el precio por eso. Entonces nosotros no recibimos el castigo que nosotros nos merecíamos. Ahí está la misericordia de Dios desplegada. Pues vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, la misericordia de Dios desplegada en el Antiguo Testamento. También vemos en Lamentaciones 33, 22 al 23 y vemos en Salmos 25 al 6. Ahora, las historias a lo largo de las Escrituras muestran la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios muy real y tangible en historias en el Antiguo Testamento, el arca de Noé, Israel en cautiverio, el deseo de relacionarse con la gente en su pacto, incluso teniendo que traer el castigo que no traían el pecado del pueblo. Y hay una parte que explica muy bien la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento desplegada. Y vemos en Nehemías 9:31 donde dice, sin embargo, en tus grandes misericordias no las acabaste ni las abandonaste porque tú eres un Dios misericordioso y plenamente misericordioso. Entonces, tenemos, por ejemplo, un ejemplo de las misericordias de Dios. Es cuando Dios prometió a David que su generación iba a continuar en el trono. Y varias personas del legado del rey David tornaron no solamente su corazón en contra de los estatutos y mandamientos de Dios, sino que guiaron al pueblo en idolatría. Pero Dios dice, por el amor que tuve a David, tendré misericordia. Y él tuvo misericordia de esas personas y del pueblo. Entonces, la misericordia de Dios es darnos lo que da, no darnos el castigo que merecemos. Él detiene el castigo y nos da misericordia. No se pudo traducir bien esa parte en sí. Covenant, que es una palabra en inglés, significa pacto. Entonces sería La el gente deseo de de la persona hacer la gente con su pacto, de la gente que estaba en el pacto de Dios. Ellos abandonaron el ya, pacto de Dios y abandonaron al mismo Dios. Entonces Dios, para volver a traerlos al mismo pacto, tuvo que, les dio la espalda y dijo, ok, tengan una probada de lo que sus dioses, con D minúscula, pueden hacer por ustedes. Entonces Israel entró en cautiverio y aún en cautiverio Dios los guardó y los cuidó y Dios les ah, dio esperanza. y Entonces pues, ahí vemos la misericordia de Dios que no los destruyó ni destruyó su pacto con ellos, sino que les mostró un poco de qué es, ¿no? Que es haber reemplazado a Dios por otros dioses con D minúscula. El libro de Isaías es un buen ejemplo, que el capítulo, si no me equivoco, del capítulo 40 hasta el 66, eh, relata el corazón de Dios hacia su pueblo cuando están en cautiverio. Les relata cómo Él los ama, cómo su presencia está aún en medio de ellos. Ok, desde el capítulo 1 al 39 habla de cómo Dios ha juzgado a su pueblo y los errores que su pueblo ha cometido, y desde el capítulo 40 al 66 están las promesas de Dios acerca de liberar a su pueblo de Israel. Entonces, desde el capítulo 40 al 66, Dios les da esperanza, les da perdón, aun cuando estaban en cautiverio. Está en la naturaleza de Dios ser misericordioso y Él no está limitado a un evento de una sola vez. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces podemos pedirle a Dios misericordia. Cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos recibiendo misericordia. Entonces, vemos cómo uno de los claros ejemplos es
cuando es Salmos, el libro de los Salmos, donde el pueblo de Israel hace muchas canciones y muchas oraciones donde le dice, Señor, ten misericordia de nosotros. O sea, ellos sabían qué pedir y era misericordia. Entonces, nosotros podemos aún poder pedirle a Dios misericordia porque está en la naturaleza de Dios ser misericordioso. La misericordia en acción. La misericordia es parte del carácter de Dios y una virtud que debemos poner en práctica como creyentes. En Lucas 6:36, Jesús enseñó, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y es más, Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vemos cómo eh, Jesús en su rol de maestro, cuando comenzó a enseñar, él enseñó que de la misma naturaleza que Dios es, nosotros debemos imitar la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Entonces, si tenemos un Padre que es misericordioso, como hijos, nosotros debemos dar misericordia tanto como Dios ha dado misericordia. ¿Cuánta misericordia Dios tuvo para conmigo? Para ser fiel todos los días en llamar mi corazón a devoción a Él. Entonces, de la misma manera que Dios ha sido misericordioso con nosotros, Él espera que sea misericordioso y podemos verlo en el ejemplo que Jesús dio, la historia del que debía 5. No sé si recuerdan esta historia que una persona pidió un préstamo al rey y le pidió un préstamo, por ejemplo, por 1.000.000 de soles. Y el rey lo perdona y esta persona que fue perdonada 1.000.000 de soles va y busca a alguien que le debía a él y le debía un sol. Y va y lo extorsiona, lo mete en la cárcel, vende sus hijos, su familia, su casa. Y el rey se enojó gravemente con esta persona y le dijo, si yo te perdoné 1.000.000 de soles, ¿por qué encarcelaste y destruiste la vida del que te debió un sol? ¿No supiste dar misericordia como yo te di misericordia? Y Jesús fue el que enseñó esa historia. Entonces vemos cómo Jesús, cuando vino acá a la tierra, dio más un mandamiento nuevo y les dijo, tenga misericordia con las otras personas. Entonces, esto es algo interesante que Jesús haya tomado el tiempo y diferentes ocasiones para enseñar a su pueblo que tenga misericordia los unos con los otros. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, esta fue la pregunta que el profesor Brayton dio y es, ¿en qué parte de tu vida necesitas dar misericordia y en qué parte de tu vida necesitas la misericordia de Dios? Y esto es un, un accionar constante. Si tuvieron la clase con el profesor Matthew Henna, tenían que tener su cuaderno y escribir sus oraciones a Dios. De la misma manera, esto también hacemos, esto también he hecho yo personalmente, donde hay ciertas personas en mi vida que, todos seamos honestos, hay personas que es difícil trabajar con esas personas y uno tiene que tomarse y decir, tengo que mostrar a mi Dios, mi Padre es misericordioso y es mi labor dar misericordia y cómo puedo dar misericordia a esta persona. Entonces a veces puede ser una oración o a veces puede ser tomar nota. Entonces eso fue lo que el profesor Brayton dio. Y ahora vamos a la gracia de Dios mostrada. Acabamos de hablar de la misericordia de Dios y ahora vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Aunque son parecidas, aunque trabajan juntas, no son lo mismo. Y la gracia de Dios se hace accesible por la victoria de Jesús sobre la muerte cuando Él fue al infierno y cuando Él estuvo en la tumba. Ahora, recordemos la definición de las dos. Misericordia es no recibir lo que yo merezco por mi rebelión, por mi pecado, por lo que haya hecho. Gracia es recibir un don, un regalo que yo no merezco, ¿no? Entonces, nadie, nadie en la tierra puede decir, bueno, yo sí merecía la salvación. Nadie merecía el regalo que Jesús nos ha dado a través de la cruz. Entonces, la gracia de Dios se hace accesible y se muestra de una forma gloriosa en la victoria de Jesús sobre la cruz. La primera fue que es salvación, la segunda fue la diferencia entre gracia y misericordia y la definición de misericordia, y la clase 3 es la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Él ofrece simplemente porque nos ama. La gracia es recibir lo que no merecemos. Ahora, recordemos que Dios es amor y en su naturaleza está dar gracia. Entonces, la gracia de Dios mostrada.
La gracia de Dios se hace accesible por la victoria de Jesús sobre la muerte, el infierno y la tumba. Vemos Efesios 2, 8 al 9 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios es mostrada o se hace accesible por la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el infierno y sobre la tumba. Ahora, ¿recuerdan cuál es la palabra de salvación que vimos en la primera clase? Era soso. Soso significaba, a ver si alguien tomó notas, me pueden recordar qué significaba soso. Eso significa soso. Entonces, vemos que se nos da sanidad, liberación, libertad y una salida del pecado debido a la gracia de Dios. Entonces, la gracia fue desplegada en la cruz. Ahora nosotros podemos obtener liberación, podemos obtener salvación, podemos obtener libertad, sanidad, libertad del pecado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque Dios nos dio algo que no merecemos, pero lo tuvimos por gracia. Ujú. Pero luego la siguiente diapositiva es sobre la gracia que nos empodera. Ahora, en el Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo, este es el Nuevo Testamento, desde aquí. Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo usa la gracia de dos maneras. Gracia como la, la motivación, la forma en que hemos recibido muchas cosas de parte de Dios que son inmerecidas, pero también la gracia es fuerza. Y vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Gracia empoderada, empoderadora. Dios nos da fuerza y poder por su gracia, quien es el Espíritu Santo. Es interesante porque Pablo dijo en segunda de Timoteo, si me equivoco, fue en Corintios, uno de esos dos libros, donde dijo, todos me abandonaron, pero Dios no me abandonó. Y él dijo, he hecho muchas cosas, pero no he sido yo, sino ha sido la gracia de Dios. O sea, él pudo identificar que no podía haber sido en su propia fuerza natural que haya logrado obedecer la voz de Dios y el mandato de Dios de la manera que lo hizo. Él sabía que había algo que lo había hecho y era la gracia de Dios. Entonces la gracia también nos empodera. Veamos, por su gracia que hemos recibido, tenemos la identidad que Dios nos ha dado. Por la gracia de Dios soy lo que soy, eso dijo Pablo. Por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Por la gracia de Dios tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Por la gracia de Dios estamos en una correcta posición delante de Dios. Antes de ser salvos, nosotros éramos acusados. Nosotros estábamos condenados, pero por la gracia de Dios, ahora tenemos una correcta relación con Dios. Y por gracia de Dios caminamos en santidad en nuestras acciones. He tenido la oportunidad de discipular a jóvenes adultos de diferentes edades. Sé que luzco joven y me encanta lucir joven y siempre voy a lucir joven y agradezco que luzca muy joven, pero he lidiado por muchos años con jóvenes que yo, me dicen que luzco 19, que sea así, que sea lo que Dios quiera, pero eh, he lidiado con gente de 20, 21, 22, 23, y de recuerdo cuando estaba discipulando a estos jóvenes y me comentaban, Claudia, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces para tener una vida de oración constante? ¿Cómo haces para todos los días leer tu Biblia? Para mí es difícil. Y ahí es donde nosotros debemos reconocer, no soy yo, sino es la gracia de Dios que nos empodera. A veces cometemos el error como de, no, sí, es que mira, te cuento los 5 pasos o te cuento que yo soy especial. No, es la gracia. Entonces, Pablo lo revela mucho. Él decía, yo antes era asesino, yo antes era esto, 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 esto. Yo soy consciente, pero es la gracia de Dios que me da fuerza a, a renovar mi mente y a entrenar mi cuerpo para toda justicia, para toda santidad. Y también la gracia de Dios es quien nos da fuerza. Eh, si hablo mucho del apóstol Pablo, es que el apóstol Pablo fue uno que le escribió
la mayoría parte de la Biblia y él habla mucho de lo que es la gracia. Si saben, Pablo fue en una circunstancia apedreado a muerte. Él murió, pero él resucitó. En Hechos se ve. Y luego de eso, siguió haciendo sus viajes misioneros. Él tuvo la fuerza de Dios en su cuerpo mortal para continuar. Pero no solamente es fuerza corporal, sino también es fuerza en nuestro ser, en nuestra alma. Hay muchos cristianos que este día abrí el devocional con un testimonio de una mujer que, que fue azotada, molida. Tengo que comentar esto, a una otra historia de otra mujer, de otra misionera increíble. Ella fue, ella vivía en una villa ahí en India, creo que era, y vinieron un grupo de una religión X y comenzaron a asesinar a los cristianos y los persiguieron a muerte. Y recuerdo que ella corrió por su vida junto con su esposo y sus tres hijos. Ahora, enfrente de sus ojos, a esta mujer asesinaron a su hijito de 5 años. Y luego la desnudaron y comenzaron a azotarla para torturarla porque era cristiana y ella no quería negar su fe. Le dijeron, niega tu fe y salvamos a tu familia. Y ella dijo, yo no voy a negar mi fe. Y ella comentaba que cuando la azotaban, ella sentía como que como que algo en su espalda y miraba y no había sangre. Y ellos también, los que estaban en contra de los cristianos que estaban azotándola, no podían explicar cómo, si azotaban y la azotaban y la azotaban y la cuchillaban y la cuchillaban, no había sangre, no había herida, estaba completamente sana. Entonces, y ella gritaba, ella comentaba en su historia que ella gritaba, la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Y aún más se molestaban estos que estaban persiguiendo a los cristianos y más la azotaba, pero nada le pasaba. Entonces, ahí por la gracia de Dios, ella tuvo fuerzas y fue protegida. Entonces, por ejemplo, vemos ahí la gracia operando como fuerza para los creyentes, ¿no? Vamos a la siguiente. Por su gracia, Él guía nuestro curso. Por su gracia, Dios nos da algo inmerecido, que es la guianza del Espíritu Santo. Vemos cómo en el libro de Hechos el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles dónde ir a predicar, cuándo ir a predicar, qué personas ir. Vemos cómo por visiones tenían. Eso es dado por gracia, es algo inmerecido. Por gracia venimos confiadamente al trono. Por gracia podemos recibir la presencia manifiesta de Dios cuando vamos a adorar los domingos. Podemos recibir la presencia de Dios que es completamente inmerecida. No hemos hecho nada para disfrutar de la presencia de Dios, pero podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Y por gracia respondemos al sufrimiento, como lo que conté de estas grandes mujeres de fe que dieron su vida por el evangelio. Me acuerdo que ella contaba, esta mujer que les conté, eh, que la azotaban, la azotaban, la azotaban y querían matarla y decían, la sangre de Jesús tiene poder y no podían matarla. Y sí, no se daban cuenta, no entendían, pero se la llevaron presa y todo y ella decía, yo no entiendo cómo es que aún tengo fuerzas, no entiendo cómo es que aún puedo. Y ella le preguntaba a Dios, Dios, ¿por qué aún me mantienes viva? Ella decía que había momentos donde ella decía, sabes que hubiese sido mejor morirme, pero decía, no entiendo por qué sigo con fuerzas. Y Dios la había mantenido viva porque ella salvó a muchos cristianos. Entonces vemos cómo la gracia de Dios nos empodera para responder al sufrimiento que muchos cristianos tienen. Tal vez nosotros no estamos sufriendo ese tipo de persecución, pero en este instante hay cristianos que están siendo asesinados y hay cristianos que están sufriendo por su fe. Y vemos cómo la gracia los empodera. Entonces, la gracia en acción. Podemos vivir en la gracia de Dios, recibir la gracia de Dios y caminar con la gracia de Dios. Hay muchos testimonios de misioneros que por la gracia de Dios han sobrevivido en la jungla, han sobrevivido en la selva. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el secreto? El apóstol Pablo lo dijo, hice esto, hice lo otro, viajé, planté iglesias, pero no fui yo, sino que fue la gracia de Dios. Y la gracia de Dios como una fuerza, como un motor que hay en nuestra vida,
que cuando necesitamos fuerza, la gracia sobresale, y la gracia sobresale, y la gracia, ¿no? Entonces, disculpe si estoy yendo muy rápido, por favor avísenme si estoy yendo muy rápido, no tengo ningún problema en detenerme para que puedan tomar nota. El Evangelio se trata de la gracia de Dios que nos es dada a través de Jesucristo. Entender la gracia de Dios es la clave para mantenerse fuerte en la fe. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. No sé si alguno pueda recordar que fue por un momento muy duro, muy duro. Puede ser personal, puede ser ministerial. Y uno recuerda y dice, no sé cómo logré mantenerme firme en mi fe. No sé cómo lo logré. Y la respuesta fue la gracia. Fue que Dios en ese momento te dio gracia para hacerlo. Entonces, esa es la gracia. Entonces, pidamos gracia cuando hay dificultades. Entonces, esta fue la siguiente clase. ¿Qué cambió cuando te convertiste al cristianismo? Le comenzó con esta pregunta. Y fuimos a la conclusión bíblicamente que nosotros fuimos hechos nacidos nuevos, ¿no? Fuimos nacidos de nuevo. Y vemos cómo nacer de nuevo en una nueva naturaleza, tuvimos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, fuimos una nueva persona. Ahora, era imposible seguir la ley de Dios, así que Él nos cambió para que pudiéramos hacerlo. Entonces, la evidencia del Nuevo Testamento es la obediencia. Dios sabía que el hombre no podía seguir su camino, sus ordenanzas, su mandamiento, caminar en santidad con la naturaleza caída que tenía. Entonces Dios tenía que hacer algo completamente nuevo, hacer una nueva persona. Y si estudiamos un poco el griego, vemos que nació de nuevo significa que es un ser que nunca antes ha existido. Entonces, cuando Jesús resucitó entre los muertos y los primeros cristianos comenzaron a creer en Jesús, ahí fue donde el nuevo nacimiento comenzó a actuar. Entonces, como expliqué en las primeras clases, hay dos Claudias que existen. Hay una Claudia que existió y hay una Claudia que existe. Cuando yo creí en Jesús, esa anterior Claudia, Pablo lo dice, fue crucificada con Cristo. Y ya no vive esa Claudia, sino que ahora vive Claudia que está en Cristo. Y yo fui hecha completamente nueva. No hay ningún residuo. No hay ningún residuo de la Claudia anterior. Por eso, cuando el enemigo viene y dice, ¿recuerdas que antes estabas atado a tal pecado? Cuídate, porque puede volver el pecado con toda su fuerza. Tú repites, no, porque esa persona está muerta, porque esa Claudia está muerta. Y una persona muerta no responde a nada. Ahora esta Claudia está en Cristo y yo vivo para Cristo. Entonces es una nueva esperanza, una nueva promesa, un nuevo hecho en nuestra vida. Ujú. Entonces, nacer de nuevo en una nueva naturaleza. Entonces nosotros no somos como el mundo, somos completamente diferentes, no hay comparación, es como luz. Es más, lo dice Pablo, dice que somos como la luz y la noche comparado a los no creyentes. Nuestra forma de pensar debe ser diferente. Nosotros dentro somos completamente diferentes, por eso no tiene sentido muchas cosas ahora para nosotros. Entonces, somos hechos nuevos, no hay residuo del pasado, no interesa qué tanta, no in- me gusta mucho evangelizar, a mí tengo un gran gozo y Dios me ha dado un gran, o sea, y yo sé que muchos de ustedes tienen ese ministerio y pueden compartir conmigo. Yo estuve por un año y medio, no, estuve por 2 años como evangelista que viajaba y nos dedicábamos a evangelizar en las calles a las personas que estaban sufriendo adicción a las drogas y personas que estaban sufriendo adicción al alcohol. Y lo que hacíamos era dividirnos en grupos, ir por las calles. Y de recuerdo, me encantaba el grupo con que íbamos a una ciudad y preguntábamos, ¿cuál es la zona más peligrosa de esta ciudad? Y nos decían, esta es la ciudad más peligrosa. Ok, ese es nuestro próximo punto. Íbamos a esa parte peligrosa. Y cuando predicábamos el evangelio y las personas creían de nuevo, y he visto gente recibir a Cristo cuando gente que estaba, me acuerdo que rapidito, había un hombre y él era musulmán y justo le habían disparado. Esta era la zona más peligrosa de Arizona, aquí en los Estados Unidos, donde todos tienen armas,
era peligrosísima esta área. Y este hombre estaba en ese momento consumiendo droga y le estoy predicando el evangelio y él dice, bueno, yo soy musulmán, no quiero dejar a mi Dios y le digo, y mi amigo que está conmigo, mi compañero, dice, tu pierna, ¿qué tienes en tu pierna? Dijo, bueno, me acaban de disparar hace unos días y no, y tengo que ir al médico y todo eso. Dijo, ok, vamos a orar. Oramos por esa pierna y en el instante la pierna que estaba doblada fue puesta derecha. Y comenzó a caminar y se le abrieron sus ojos y él estaba bajo el efecto de las drogas, pero en ese momento el efecto de las drogas ya no estaba haciendo efecto. Y recuerdo que él dijo, ¿quién es su Dios? Ok, si este Dios me puede sanar, renuncio a mi Dios pasado y voy a su Dios. ¿Cuál es su Dios? Y le presentamos a Jesús y cuando creyó de nuevo, cuando creyó en Jesús, fue hecha una nueva persona. Entonces, en esos momentos son cuando tenemos que explicarles y decirles, en este momento has sido hecho una nueva persona. Sé que tu anterior yo, tu anterior persona está atado a las drogas, pero ahora eres nuevo. Así que no dejes que el enemigo te diga que siempre estarás atado a las drogas. Tienes que renovar tu mente, tienes que entrenar tu cuerpo, pero en este momento has sido hecho una nueva persona. Ahí está el secreto del nuevo pacto. En el anterior pacto, el pueblo de Israel sabía qué no tenía que hacer, pero no tenía la fuerza para detener el pecado. En el nuevo pacto con Jesucristo, nosotros somos hechos una nueva criatura empoderada por el Espíritu Santo que ahora puede caminar en santidad con Dios. Ahora podemos caminar en una vida justa delante de Dios. Vamos al siguiente. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, versículos donde nos basamos es Juan 3, 1 al 21 y Romanos 10, 9 al 13. La verdad de nacer de nuevo tiene que ver con mostrar el poder transformador que hay en creer en el Evangelio. Solo el Espíritu Santo puede hacernos nacer de nuevo. Entonces, hay poder en el Evangelio. Hay un poder increíble en el Evangelio porque somos hechos nuevos. No somos restaurados, somos hechos nuevos. O sea, lo viejo pasó. Y es más, en el Antiguo Testamento lo profetizaron. Dijeron que iba a quitar Dios el corazón de piedra y poner un nuevo corazón de carne. Dios nos dijo, transformaré tu corazón de piedra en un corazón de carne. No dijo que iba a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Desde el Antiguo Testamento Dios estaba revelando que iba a haber un nuevo nacimiento. Por eso, cuando Jesús habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, Jesús no le dice, no te preocupes, Nicodemo, si no entiendes lo que estoy diciendo, yo te entiendo, sé que es confuso. No, Jesús reprendió a Nicodemo y le dijo, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes lo que estoy hablando? Es decir, esto ya fue revelado por los profetas. ¿Cómo no vas a entender lo que estoy hablando? Y Jesús reprendió y le llamó la atención a Nicodemo. Dijo, tú eres maestro de la ley y no sabes lo fundamental. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios ya estaba revelando que iba a haber un nuevo, iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne. Vamos al siguiente. Nacer de nuevo. Nacimos nosotros del pecado, pero ahora hemos nacido de nuevo de Dios. Y esto es evidente por la forma en que amamos a Dios y seguimos sus mandamientos. ¿Cómo puedo ver que una persona realmente ha nacido de nuevo? Cuando su vida es transformada, porque no es la misma persona. No es la misma persona, es diferente. No puede ser la misma persona. Entonces, creer en Cristo es nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es la evidencia de nuestro amor a Dios. Una persona que nació de nuevo, vamos a ver que de pronto le interesan las cosas de Dios. De pronto su prioridad es Dios. Su corazón está tierno para escuchar a Dios. Quiere ir a la iglesia constantemente. Quiere tener comunión con los hermanos que aman a Jesús y adoran a Jesús. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque ha sido transformado? No, porque es otra persona. Y es glorioso si alguno está en el ministerio de evangelismo, el ministerio de evangelismo, es ver cómo Dios transforma a las personas completamente, los hace nuevas y lo ves delante de tus ojos, ves cómo esa persona es hecha nueva. Entonces, vamos a la siguiente. Crucificado y resucitado con Cristo, matar la carne y ser resucitado a la vida con Cristo. Vemos cómo Vemos cómo el apóstol Pablo dice, yo fui crucificada juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, yo fui crucificada juntamente con Cristo. El apóstol Pablo tenía claro esto. El Saulo que asesinó a cristianos fue crucificado con Cristo y está muerto. Y ahora soy una nueva criatura en Cristo.
qué gloriosa revelación tenía el apóstol Pablo y él caminaba en esa revelación. Y esa revelación trae libertad a nuestras vidas, porque es la verdad. La verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, matar la carne, yo fui crucificado juntamente con Cristo. Entonces, cuando el diablo viene y nos hace recordar nuestro pasado, como que recuerdas lo que hacías, ten cuidado, eso está fuerte. Tú dices, no, porque esa persona murió con Cristo y ahora soy una nueva persona. El propósito de ser renovados es para que podamos ser libres del pecado en el que nacimos. Dios no es un Dios que nos dice, ok, este es el... Dios no, nunca fue un Dios que dijo, ok, tienes que ser santo, arréglatelas como vas a hacer. No, el nuevo nacimiento es una herramienta, fue una estrategia para hacer que el humano pueda otra vez seguir los mandamientos de Dios. Jesús no solo murió para salvarnos, o sea, del infierno, sino que murió y resucitó para que podamos ser verdaderamente cambiados, para que podamos ser verdaderamente cambiados. Solamente el nuevo nacimiento podía lograr que Claudia, y que cual sea el nombre del estudiante que esté viendo o la grabación, pueda cambiar su estilo de vida, pueda cambiar sus acciones. Y ahí estamos. Y el profesor Braden va a terminar la clase. Esta es hasta la clase sobre justicia es la que sigue. Y esto lo hizo la anterior clase y la va a continuar este día. Así que no puedo hacer el repaso porque aún no ha terminado la clase. Él lo va a terminar el lunes, que es justificación. Así que si has visto esta clase, estás al día en lo que es fundamentos cristianos. Y quiero abrir un espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que le gustaría como que sé que esté más claro.